Bienvenidos y bienvenidas a otro vídeo más de electricidad en baja tensión. Hoy vamos a ver un poco de teoría antes de pasar a la siguiente práctica, donde vamos a ver un poco los grados de electrificación en instalaciones eléctricas en viviendas. Vale, pues empezamos. Características de los dispositivos de mando y protección. Cuando hablamos de calibre, estamos indicando la máxima intensidad que el dispositivo puede soportar, de forma que un PIA, que significa pequeño interruptor automático, de calibre de 10 amperios, por ejemplo, cortará el circuito cuando sobrepase este valor en un tiempo determinado. Los IDs o interruptores diferenciales tienen dos características fundamentales: el calibre, que es la máxima intensidad que puede soportar, y la sensibilidad, que es la intensidad de defecto a tierra a la cual el dispositivo cortará el circuito o grupo de circuitos que estén conectados al diferencial. Si el interruptor diferencial está conectado a tierra, podrá detectar la corriente derivada cuando un conductor activo hace conexión con chapa de un receptor, por ejemplo. Y si ésta supera la sensibilidad del interruptor diferencial, podrá cortar la corriente para evitar un riesgo eléctrico antes de producirse el contacto con la masa del aparato. En definitiva, nos está diciendo que antes de que nos dé el picotazo, pues ya saltaría. Aquí vemos en este cuadro, en este dibujo, lo que es el ICP, que el ICP ya normalmente está integrado en el contador, el IGA, que sería el interruptor general de alimentación o el magnetotérmico general, llamado comúnmente así, el interruptor diferencial seguidamente, y luego las diferentes PIAs del circuito 1, circuito 2, circuito 3, circuito 4, circuito 5, que esto lo veremos más adelante a qué corresponde cada circuito, aunque esto es un consejo sobre la normativa, que normalmente los circuitos pueden ser diferentes, pero bueno, este es un consejo que hace el reglamento electrotécnico de baja tensión, aunque la normativa normalmente es sobre este orden. Otra cosa es que luego lo alteren, eso ya es a libre elección de cada uno. En el caso de un contacto directo, es decir, persona o animal que entre en contacto con un conductor activo, el interruptor diferencial debe detectar la corriente que pasa por su cuerpo, y si ésta supera el valor de sensibilidad de disparo del interruptor diferencial, este cortará de forma automática la alimentación. Grados de electrificación y previsión de potencia. Se establecen dos grados de electrificación que dependen del grado de utilización y se fijan en función de: primero, el número de puntos de luz; segundo, el número de tomas de corriente; tercero, superficie total de la vivienda; y cuarto, los electrodomésticos que se pretenden instalar en la vivienda. Los grados de electrificación definidos son básica y elevada. Electrificación básica. La potencia máxima permisible para las instalaciones es de 5.750 vatios a una tensión de 230 voltios, independientemente de la potencia que se desee contratar. La instalación debe estar protegida por un IGA más un interruptor diferencial más 5 PIAs, correspondiente a los 5 circuitos básicos. Y en esta tabla podéis ver la distribución de estos 5 circuitos básicos. En el circuito 1 tendríamos la iluminación. Es el circuito destinado a los puntos de iluminación con un máximo de 30 puntos de luz. En el circuito 2 tendríamos el circuito destinado a las tomas de corriente de uso general, más el frigorífico y más la campana extractora. El máximo de tomas para este circuito sería de 20 tomas de corriente. Luego tendríamos el circuito 3, que es el circuito destinado a la alimentación de la cocina y el horno eléctrico, solo cocina y horno eléctrico en este caso. Luego pasaríamos al circuito 4, que sería el circuito destinado a la alimentación de lavadora, lavavajillas y termoeléctrico. Y luego pasaríamos al circuito 5, que es el destinado a las tomas de corriente de baños y tomas auxiliares en cocina. Potencias y calibres. Las potencias, o los calibres de la IGA y calibres del interruptor diferencial para electrificación básica serán las siguientes. Para una potencia de 5.750 vatios, el calibre del interruptor general de alimentación o el magnetotérmico general
sería de 25 amperios. Y el calibre del interruptor diferencial sería de 25 amperios o superior. Siempre recordad eso, el mismo calibre o superior. Y para una potencia de 7360 vatios, que esta potencia de 7360 vatios seguiría siendo una de las potencias de electrificación básica, el calibre del IGA sería de 32 amperes y el calibre del interruptor diferencial sería de 40 amperes. Vale, para calcular el calibre del IGA utilizaremos la ley de potencia, es decir, la potencia igual a la intensidad por tensión. Al despejar lo que es intensidad, tendríamos intensidad, potencia partido por tensión, lo que en este caso, si cogiéramos la potencia de 7360 vatios, nos daría un calibre de 32 amperes. Si no tuviéramos un IGA o un interruptor automático de 32 amperes, podemos poner uno de 40, siempre uno superior, solo un grado, o sea, un eslabón, dijéramos. Y en esta imagen pues podéis ver un poco cómo va la distribución de un cuadro eléctrico de electrificación básica. Por aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, igual tenemos algo más. Pero bueno, en principio sería aquí alumbrado, tomas, termolavadora, tomas de baño, horno, cocina y tomas exteriores. Vale. Recordad que también los circuitos se pueden dividir. O sea, tú puedes, del circuito 2, por ejemplo, puedes tener dos circuitos 2, dividido las tomas, o como tú veas, en función de también la distribución de la casa y demás. Electrificación elevada. Las viviendas con una previsión de electrodomésticos importantes están obligadas a instalar uno o varios circuitos adicionales. Los circuitos de electrificación elevada serán los circuitos básicos más los circuitos que se describen a continuación. Y en esta tabla podéis ver el resto de circuitos, que sería la continuación de la tabla anterior de electrificación básica, pero en este caso específica para lo que es electrificación elevada. Vale, el circuito 6, que sería el circuito adicional del circuito 1 de alimentación, sería aplicado a partir de los 30 puntos de luz. Cuando ya superamos los 30 puntos de luz, aunque solo sea por una luz, ya tendría que haber un circuito 6. Vale. Luego tenemos el circuito 7, que es el circuito adicional del C2, o sea, el de las tomas de corriente, que entonces habíamos dicho que el máximo sería 20 tomas de corriente, y superficie de vivienda superior a 160 metros cuadrados. Por lo tanto, si superamos las 20 tomas de corriente, aunque sea una, ya tendríamos que tener un circuito 7, y si la vivienda es superior a 160 metros cuadrados, también tendría que haber un circuito 7. ¿Vale? Con las tomas de corriente lo mismo, o sea, las distribuiríamos de tal manera pues que tuviéramos dos circuitos, el circuito 2 y el circuito 7. Luego tenemos el circuito 8, que es el circuito de calefacción eléctrica, cuando exista previsión para ello. Si va a haber calefacción eléctrica, pues bien, se pone, si no, no. Luego tenemos el circuito 9, que es el circuito de aire acondicionado, cuando exista previsión de este. También lo mismo para el aire acondicionado. Aunque antes de que salga la normativa, pues bueno, hay muchos aires acondicionados que no tienen este circuito. Y bueno, pues de momento con la potencia... bueno, con lo que es el interruptor general ya tiran así, pero bueno, en principio a partir de ahora se tiene que poner en su circuito correspondiente. Luego tenemos el circuito 10, que es el circuito para una secadora independiente. Tendríamos también el circuito 11, que es el circuito de alimentación de sistemas de automatización y gestión técnica de energía y seguridad, todo lo relacionado con la domótica, alarmas, etcétera, persianas automáticas, etcétera. Luego teníamos el circuito 12, que es el circuito adicional del C3, C4 y C5, cuando se prevé exceder de 6 tomas. Y luego tendríamos el circuito 13, que es el circuito adicional para la infraestructura de recargas de vehículo eléctrico. Esto ya sería en caso de que tuviéramos un punto de recarga de vehículo eléctrico. Potencias y calibres para la electrificación elevada. En las potencias y calibres de IGA y del interruptor diferencial para la electrificación elevada serían las siguientes. Para una potencia de 9200 vatios teníamos un calibre del IGA de 40 amperes y un calibre del diferencial de 40 amperes o superior.
Para una potencia de 11.500 vatios tendríamos un calibre de liga de 50 amperes y un calibre del diferencial de 63 amperes. Y para una potencia de 14.490 vatios tendríamos un calibre del IGA de 63 amperes y un calibre del diferencial de 63 amperes o superior. Nota: tenemos que tener en cuenta que por cada 5 pías hay que instalar un interruptor diferencial adicional. O sea, si superamos el básico, tuviéramos que tener un sexto circuito, tendríamos que poner un diferencial. Bien, y para finalizar este vídeo vamos a ver una última referencia histórica sobre la historia de la electricidad y vamos a ver a Cirtenay Dufay, las cargas vítreas y cargas resinosas en 1733. El científico francés Charles-François de Cirtenay-Dufay, entre 1698 a 1739, al enterarse de los trabajos de Stephen Gray, dedicó su vida al estudio de los fenómenos eléctricos. Dufay, entre otros muchos experimentos, observó que una lámina de oro siempre era repelida por una barra de vidrio electrificada. Publicó sus trabajos en 1733, siendo el primero en identificar la existencia de dos tipos de cargas eléctricas, denominadas hoy en día positiva y negativa, que él denominó carga vítrea y carga resinosa, debido a que ambas se manifestaban de una forma al frotar con un paño de seda. El vidrio cogía carga positiva y de forma distinta al frotar con una piel algunas sustancias resinosas como el ámbar o la goma adquirían la carga negativa.